Les festes de moros i cristians de Biar tenen una protagonista indiscutible i és que estan dedicades a la nostra estimada patrona, la Mare de Déu de Gràcia. Per això, avui en els estudis de Canal 3 contem amb el rector de l'Església de l'Assumpció del nostre poble i president de la confraria de la Mare de Déu de Gracia, don José Moya Payá. Bienvenido a los estudios de Canal 3. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos ya a punto de disfrutar de las fiestas. Cuéntanos un poco, háblanos de la agenda de la Iglesia durante este último año. Bueno, la agenda de la Iglesia, como bien conocéis, pues tiene muchas actividades. La verdad que es una parroquia muy viva y la verdad que bueno, pues nos va conduciendo toda esa agenda también hasta estas fiestas de mayo que están en el centro de la vida del pueblo, también de la vida de la parroquia, ¿no? Porque al final pues todo vamos a decir se para, ¿no? Pero tampoco se para, porque en el centro está la Mare de Déu de Gracia, pero sí que pues ahora todas nuestras actividades en la catequesis, en la parroquia, pues están centradas en estas fiestas y bueno, son muchas cosas las que vamos haciendo, ¿no? No solamente las fiestas de mayo, sino que vamos trabajando durante todo el año, pues especialmente en la catequesis parroquial. También este año tuvimos pues por primera vez una convivencia de invierno, estuvimos un par de días en la Carrasqueta con los niños jóvenes de la parroquia y bueno, pues seguimos trabajando también con los jóvenes, con alguna oración, con algún encuentro y bueno, y las cosas que todos conocemos, ¿no? Que continuamos, que seguimos adelante. Especialmente también este año comenzamos con una catequesis de adultos, una catequesis enfocada pues para aquellos que quieren conocer un poco más al Señor, que se quieren acercar más de una manera pues bueno, pues a lo mejor más en catequesis, ¿no? No solamente en ir a la iglesia, en oír, sino pues en vivir, ¿no? También un poco más intensamente la fe cristiana y bueno, pues vamos avanzando, ¿no? En todas las actividades parroquiales. José, los cambios en la Festeta de Septiembre, háblanos un poco cómo ha transcurrido este año. Bueno, pues los cambios, como ya conoce todo el pueblo, pues vienen especialmente desde hace unos años, donde se planteó pues la posibilidad de hacerlo fin de semana. Se hizo hace un par de años como un experimento, ¿no? Hacerlo en fin de semana. Una prueba. El año pasado pues vimos conveniente que al celebrar el 75 aniversario del dogma de la Asunción de la Virgen, nuestra parroquia está dedicada a la Asunción de la Virgen, pues realzar con ese motivo pues el centro de la parroquia y bajar a la Virgen para tener la novena y para que la Virgen estuviera durante los días de la novena en la parroquia. Yo creo que son dos experiencias diferentes que buscaban pues bueno, el bien de la festeta. Yo creo que en eso todo el mundo puede estar de acuerdo, en el que buscamos pues el bien de la festeta, de la Mare de Déu. Y bueno, pues este año, después de valorar, la verdad que se han valorado positivamente, tanto el de fin de semana también como estos días, ¿no? donde la patrona estuvo, donde pudimos celebrar el día 3 por la tarde la misa mayor y la procesión, se valoraron positivamente. El sentir fue sí, de aceptación. Yo no estaba en la primera, pero bueno, por lo que escucho a la Junta, también algunas personas que se han acercado, yo sí que lo viví el septiembre pasado y vi una gran participación de gente, un gran cariño por la Mare de Déu, muchas personas me daban las gracias, es decir, qué bien que la podemos tener cerca. A veces las personas mayores decían, ay, puedo venir a verla todos los días, porque claro, salgo a pasear, pero subir hasta el santuario pues cuesta un poco más. Aquí como que estaba más a mano, ¿no? Eso es, sí, y bueno, fue un momento, la verdad que yo creo que positivo. Es verdad que bueno, dentro de todo este proceso, pues bueno, siempre hay diferentes puntos de vista, diferentes maneras. A gustos colores. Sí. Y finalmente, pues este año lo que hemos pensado es hacerlo 3 y 4 como siempre, como tradicionalmente se ha hecho. Y bueno, pues eso, después de, como digo, barajar muchas opciones, esto no es una decisión así que se toma a la primera, pues bueno, se ha visto conveniente hacerlo así. Uno de los reclamos no sé, de lo que el pueblo, los niños más esperan cuando llegan fiestas es a ver el trono de la Mare de Déu, ¿no? Entrar a la iglesia, verlo ya decorado. Háblanos sobre el proceso de montar el trono.
el proceso de montar el trono, la verdad que es un proceso que involucra a mucha gente, especialmente pues a la Junta de la Mare de Déu, también participan los mayordomos, también hay un grupo de personas que se han encargado pues no solamente de montarlo, sino de cuidarlo al detalle. Cuidar, pues bueno, yo he ido conociendo poco a poco, especialmente el año pasado, cómo se cuida ese mecanismo de cómo sube a la Virgen para que no haga ruido, para que suba con un, bueno, vamos, con un gusto y con un cariño que después, pues eso tiene también su, bueno, su importancia cuando la Virgen llega el día 10 de mayo, cuando está todo ese trono preparado con el manto de flores. Ahora ya lo tenemos montado en la iglesia, normalmente se queda un día, se hace un buen grupo de gente para poder montarlo. Ya bueno, como digo, se ha montado y ahora pues poco a poco el florista, pues vamos, ya con una precisión milimétrica y con muchas horas de dedicación, pues crea, ¿no? Va formando ese manto de la Virgen que bueno, es un poco un manto que también ha formado pues tantas oraciones del pueblo de Biar, de tanta gente especialmente que sube durante todo el año al santuario, de tantos que están alrededor de la Mare de Déu y que están simbolizados pues en esas flores, en ese manto de la Virgen en el que yo creo que estamos todos, ¿no? Está todo el pueblo de Biar y como digo, pues ahora poco a poco, ¿no? Pues se va preparando ese manto para que el día 10 pues esté todo preparado para recibir a la verdadera reina, ¿no? A nuestra patrona, la Mare de Déu de Gracia. Los días de fiestas, durante las misas, el día 12, la misa mayor, siempre se aprovecha pues para invitar, ¿no? A predicadores. Este año, ¿a quién podremos disfrutar en la iglesia? Este año tenemos a 3 predicadores, además los 3 jóvenes, que yo creo que eso también a veces nos da vitalidad. El primer predicador es Vicent, es el párroco de Bocairente, de la parroquia pues hermana de aquí al lado. A veces me he invitado a predicar y he querido pues también que él viniera. Él conoce ya las fiestas también de Biar, ha venido muchas veces. Además, bueno, compartimos que nos llevamos una semana de ordenación. Somos sacerdotes los mismos años, con la diferencia de una semana. Él ordenado en la diócesis de Valencia y yo ordenado aquí en la diócesis de Orihuela, Alicante. El día 12 tendremos otro predicador, en este caso más conocido, es familia, don Pedro Paya. Él es primo hermano mío y bueno, pues le invité, ya le dije que viniera un día de la festeta y bueno, quedamos con el compromiso de que vendría un día de las fiestas de mayo también a predicarnos y bueno, y a acompañarnos en este día pues tan importante para nosotros. ¿Es la primera vez que vienen fiestas, aparte de la festeta? ¿Fiestas de mayo no las conozco? En fiestas de mayo no sé si ha venido. Yo creo que si ha venido ha sido muy poquito, porque es verdad que son fechas también complicadas para... A veces cuando estamos estudiando, cuando estamos en otras parroquias, en otros lugares. No sé si ha llegado a estar un día 12 de mayo, pero bueno, este año le hacemos venir, que participe, que disfrute también de las fiestas y que nos dirija pues la predicación en el día 12 de mayo. Él está de párroco en Alicante, en la parroquia de San Esteban, y también es el responsable de la pastoral juvenil de la diócesis. Así que pues bueno, también le pedimos, ¿no? que nos hable de la juventud. Y el día 13, como pues también es una tradición en este pueblo, uno de los 3 hijos de Biar que son sacerdotes, pues predican el último día del trido, ¿no? El último día de fiestas, y este año le toca a don Agustín. Creo que no hace falta que comente quién es don Agustín, pero bueno, pues también nos acompañará él el día 13. Es un trabajo conjunto, imagino, la coordinación entre la parroquia y la Junta de la Virgen, ¿verdad? Sí, es un trabajo que lleva meses, ¿no? Cuando alguien está en la preparación de algo, a veces también pensamos, ¿no? Pues en las juntas de las comparsas, en todos los que hacen posible la fiesta. Pues yo creo que una parte importante, diría que muy importante, la tiene la Junta de la Mare de Déu de Gracia. No es reunirte 2 días y ponerte un traje y salir en una procesión, sino que lleva mucha preparación. Desde muchos meses antes, pues por ejemplo, pues el responsable del trono, junto con aquellos que se van a encargar de llevar a la imagen de la Mare de Déu de Gracia,
después pues aquellos encargados de montaje del trono, los encargados de los mayordomos que también colaboran y participan casi como miembros de la junta de todas estas fiestas, que también pues eso, han colaborado en el montaje del trono. Ahora también pues prepararán a la patrona, prepararán pues todos los actos también, y bueno, es un trabajo que se vive en conjunto, que lo vamos llevando adelante, y la verdad que bueno, que a pesar de ser sacrificado en ese sentido, yo creo que también es muy gratificante ver que uno colabora en las fiestas, que uno hace posible que la Mare de Déu pues salga, que bueno, con todas las cosas que lleva, con las preocupaciones que lleva para que todo salga bien, con un sentido de ir creciendo cada año un poco más, de intentar hacer algo nuevo, de intentar pues decir, venga, vamos a ver cómo podemos mejorar. A veces en revisión, bueno, ¿qué nos ha faltado este año? Venga, vamos a ver si hacer este un año poco podemos intentar... de autocrítica, ¿no? Sí. Para intentar siempre mejorar. Sí, creo que es algo que en todos los lugares, ¿no? Es necesaria. Tiene que estar, pero se vive pues con cariño, ¿no? De decir, pues vamos a intentar darle lo mejor a la patrona, vamos a intentar darle lo mejor a estas fiestas de mayo en honor a la patrona, y yo creo que pues eso se refleja también, ¿no? En todos los momentos, en todos los actos, en cómo se han cuidado. A veces ellos terminan y dicen, bueno, esto podría haber salido un poco mejor, y dije, bueno, esto ha salido perfecto, ¿no? Esto ha ido de maravilla, y bueno, desde aquí pues también darle las gracias, que son días también intensos para ellos, y pues darles las gracias por todo el trabajo que hacen, ¿no? Durante todo el año y especialmente durante las fiestas. Los anderos de la Virgen, de la Mare de Déu, imagino que, bueno, ¿cómo viven ellos? ¿Cómo lo están viviendo este año? Bueno, tuve la oportunidad de estar un día en un ensayo y se vive con mucha ilusión. Muchos de ellos no han salido nunca, para muchos de ellos es la primera vez. Te hace vivir las fiestas desde otro punto de vista, te hace vivirlo pues más intensamente, ¿no? Pues ya uno tiene que, bueno, pues tiene que ponerse el traje, tiene que salir, pues un día 10 de mayo, pues a lo mejor todos los días 10 de mayo hemos ido, pero lo viven, la verdad, que con mucho cariño y con mucha ilusión, el prepararlo todo, el hacerlo. Yo creo que también hacen un buen grupo, ¿no? Para pues entre ellos tener ese ambiente necesario, y después pues al mismo tiempo vivirlo con tanto respeto como lo hacen, ¿no? El decir, bueno, no estamos llevando algo, no, estamos llevando a la Mare de Déu de Gracia. Lo digo de los anderos, lo digo de los muleteros, exactamente igual. También, papel ¿no? importante de los muleteros, por supuesto. Pero bueno, qué súper concentración llevan, enseguida están, bueno, atentos a cada parada, a cada momento donde tienen que preparar, y bueno, yo creo que por lo menos desde fuera se ve que lo viven con mucha ilusión, con muchas ganas de que lleguen estos momentos, de ser portadores, de ser anderos de la Mare de Déu de Gracia. Hay gente que, bueno, os decías que se estrena este año como andero, pero también hay gente que ya tiene mucha experiencia dentro de esta labor tan importante. Imagino que también se retroalimentan, se aconsejan, ¿verdad que sí? Sí, el que tiene experiencia, pero también es curioso que el que tiene experiencia, bueno, quiere repetir, quiere volver, y sabe que es un lugar donde puede estar cerca de la Mare de Déu de Gracia, y en eso, bueno, se ayudan también mutuamente. La experiencia, eso hace mucho, y yo creo que eso también motiva a los que entran o los que lo llevan por primera vez, pues da también esa seguridad que a veces uno necesita, pues ante si lo haremos bien o si no, pero bueno, se prepara todo con mucho cariño, y los que tienen experiencia, por supuesto, pues templan un poco ayudan. Los nervios de los nuevos. José Moyà Pallà, rector de l'Església de l'Assumpció de Biar, per finalitzar, que invitamos a la gente a que viva las fiestas también desde la vertiente religiosa, ¿verdad? Bueno, yo creo que no se pueden vivir de otra manera. Son fiestas de mayo en honor a la Mare de Déu de Gracia, y se viven poniéndola a ella en el centro. Yo creo que está en el centro de este pueblo, está en la puerta de nuestras casas, está también pues en el corazón. Cuando uno piensa y tiene algo, dice, bueno, vamos a acudir a la Mare de Déu de Gracia, y es un momento también para ponerla ya en el centro, pues no solamente de nuestra casa, sino también de nuestra vida,
yo creo que hace mucho, y a mí me sorprendió también, tanta gente que estando la patrona en la parroquia durante las fiestas, con tantas cosas, pues siempre uno saca un rato para estar en la iglesia, pues a veces hay algunos que sencillamente pues vamos a hacer una foto, vamos a mirar, otros bueno, vamos a estar un rato, vamos a sentarnos, vamos a abrir el corazón a la Mare de Déu de Gracia, vamos a pedirle aquello que llevamos en el corazón, vamos a acordarnos de los que ya no están. Creo que eso hace celebrar la fiesta que se lleva por dentro, esa fiesta que nos hace descubrir que hay una patrona, que está la Mare de Déu de Gracia, bueno, a la que le damos gracias cada año y a la que también pues queremos poner en el centro de estas fiestas. Invito pues a todos a eso, a recibirla el día 10 de mayo, a preparar el corazón. Casi nuestro corazón es como esas hogueras que se encienden en la montaña, esa imagen tan bonita, pero esa imagen que también se refleja pues abajo cuando la patrona pasa. Hay un gesto muy bonito que también se hace en este pueblo cuando pasa por las casas de los enfermos, la patrona se gira, una manera de que también nosotros pues nos giremos, nos volvamos a aquellos que más necesitan, que encendamos el corazón, que la pongamos a ella también en el centro de estas fiestas y que nos ayude a vivirlo pues también desde el interior. José Moya Payá, muchas gracias por estar aquí y por compartir este tiempo con nosotros. Muchas gracias a ti y a vosotros. El poble de Biar, devot absolut de la seva patrona, la Mare de Déu de Gràcia, les festes sens dubte dedicades a ella. Gràcies. Adéu.